Le cambié tantitito el nombre a la exposición, pero en el fondo es lo mismo. Le pusimos La iglesia que renace en la pandemia. Habíamos puesto algo más genérico, tipo fe cristiana y pandemia o algo así, pero creo que el acento al que no solo el Papa nos convoca, sino la misma realidad nos está obligando a entrar, es a descubrir que en las circunstancias más adversas, en los momentos de gran desconcierto, de gran desorientación, de mucha confusión, en momentos de muerte y de dolor, de pobreza, como los que estamos viviendo en México y en América Latina, Dios se hace presente. Y Dios se hace presente no a pesar de estas circunstancias, sino a través de ellas. Y eso es lo más maravilloso que puede darse aún en medio de la oscuridad y de las dificultades y de las heridas de una circunstancia como la que vivimos. Por eso tal vez el subtítulo también nos ayuda a ubicarnos. Como cristianos hemos de vivir sumidos en el desconcierto generalizado o hemos también de tener una esperanza firme que ayude justamente a los muchos que estamos desconcertados a reencontrar dirección. Esa es la gran cuestión. Y la pregunta no es meramente retórica. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver a continuación, al interior de la propia iglesia, a raíz de la pandemia, se han acentuado algunos fenómenos, algunas cosas muy positivas, extraordinarias, a veces hasta heroicas, y al mismo tiempo también la iglesia que no está fuera de la sociedad, a veces en algunos sectores vive su propio desconcierto y su propia fragilidad. Y tal vez es el momento de afirmar con razones, no nada más con rollitos, sino con razones de fondo, por qué vale la pena tener esperanza y no dejarnos arrastrar por el desconcierto, por la tristeza, por una cierta depresión personal o comunitaria que es explicable, pero que necesitamos hacerle contra, recuperando las razones para poder reactivar un celo sinodal y misionero más fuerte. Tal vez la premisa que hay que poner al inicio de esta exposición es una premisa aparentemente sencilla, pero al mismo tiempo que la verdad muchos de nosotros nos cuesta trabajo asimilarla con toda profundidad. Y la enunciamos así: la fe es método de conocimiento. Esta frase de repente puede un poco desconcertar. ¿Qué querrá decir? A veces hay frases un poco más sencillas que medio nos acercan al contenido de esta frase, aunque no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando decimos que en el método ver, juzgar, actuar, el momento del ver no es el ver meramente sociológico, politológico, de analista, pues, sino que el ver tiene que estar lleno de fe. Este tipo de expresión, que es mirar la realidad con ojos de fe, pues nos acerca un poco al contenido de esta expresión. Pero lo importante es que se vuelva no solo una frase pía, una frase más o menos motivacional, sino que realmente encontremos cómo es que la fe nos hace ver la realidad de una manera renovada, nueva y siempre esperanzada. Y ese es el punto decisivo y clave. Una de las cosas que tal vez más le tenemos que agradecer al Papa Benedicto es que trató de profundizar en esto y de ayudarnos a recuperar la conciencia de que la fe y la razón no están como desensambladas. No sé si se han fijado que muchas veces así, pues en la vida cotidiana, en la cultura ambiente normal, planteamos que una cosa es la realidad, el realismo, y otra cosa es la fe. Y sin querer queriendo, se hacen como dos planos. El plano de lo ideal, allá arriba, con todas nuestras motivaciones de fe, y el plano de lo real, concreto, práctico. Como si fueran dos cosas que están en dos planos distintos y que en el mejor de los casos hay que construir un tren de aterrizaje para que la fe aterrice en lo concreto. Como si la fe no fuera concreta.
Yo creo que eso es tal vez una de las cosas que Benedicto más intentó corregir. ¿Por qué? Porque aunque la fe puede tener explicaciones teoréticas, académicas, solemnes, eh, eh, la esencia de la fe no es, en primer lugar, un rollo teórico. La fe es la certeza del encuentro con una persona viva. Es decir, haber experimentado realmente, en carne propia, el hombre no basta para el hombre y que existe algo más grande que las fuerzas del hombre que nos rescata y nos reconstruye desde arriba. Cuando descubrimos la fe con esta fuerza y con esta evidencia, o sea, no la descubrimos a través de clases, de conferencias, sino es a través de experiencias concretas, de encuentro, que nos permiten como que sorprendernos y vivir como en una sorpresa, en un estupor grande, de que Jesús realmente está presente en la historia. No de que estuvo en el pasado, sino que continúa su presencia viva y que de alguna manera la experimentamos. Muchos de nosotros que hemos cometido grandes errores en la vida, pues lo experimentamos, por ejemplo, en el momento de la confesión, de la misericordia, de ver cómo la iglesia y Cristo nos rescatan de nuestra porquería. Y en esos momentos, a veces en un retiro, a veces en un momento fuerte de conversión, descubrimos un asombro increíble que todo el dolor y todo el sufrimiento y toda la miseria y toda la dificultad no son nada con el gesto amoroso de Jesús. Una de las escenas que al Papa Francisco más le gusta recordar para explicar esto es el encuentro con la mujer adúltera. Si ustedes recuerdan, pues el pasaje siempre pues es muy elocuente porque a la mujer adúltera se le ha encontrado infraganti con su pareja, se pone delante a la mujer adúltera de quienes la deben de juzgar, que son los presbíteros, los ancianos, los sabios, conocedores de la ley, y en el momento en que está a punto de ser ajusticiada, seguramente ella, en un estado de confusión mental enorme, pues primero porque ha sido agarrada infraganti, y segundo porque está a punto de morir. Su estado interior, lo más probable, es que no era un estado de paz espiritual, sino de grandísima confusión y desconcierto. Y en ese momento, en el momento en que está a punto de ser ejecutada, Jesús se aparece, se interpone físicamente entre los que la van a ejecutar y ella, escribe unas cuantas cosas en la tierra, les dice que el que no haya pecado que tire la primera piedra, se comienzan a ir y el final de la escena es el más bonito porque Jesús se queda solo con ella y ella seguramente en medio del shock de lo que está viviendo, escucha las palabras más extraordinarias que pudo haber escuchado en su vida. Yo no te juzgo. Vete y no peques más. Pues esto es fantástico. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús le descubre su verdad. Jesús le descubre que, claro que ha sido muy pecadora, pero primeramente le descubre que es amada. Y que el amor con el que es amada es una verdad más grande que todo el pecado que haya tenido. Y que por supuesto Jesús le exhorta a una conversión, a corregir el camino, pero bajo la certeza de que el juicio de Jesús no es negativo sobre su vida, sino que es un abrazo amoroso. Entonces, por supuesto que intentar rehacer la vida desde esa certeza es algo sumamente alegre y renovador, sumamente liberador. Y eso es un poco el reto que tenemos nosotros ahorita en el contexto de la pandemia, porque estamos un poco así como la mujer adúltera. Primero con nuestros pecadotes, por supuesto, ¿no? Con nuestras propias traiciones. Y segundo, con un gran desconcierto por la circunstancia, por lo confuso de la realidad, por las muchas voces que se escuchan, por desinformación, por grandes, o sea, desinformación que curiosamente nos llega a través de grandes dosis de información que recibimos por Internet. Ahorita lo vamos a ver. El consumo de Internet, por ejemplo, por parte del clero en el país, ha aumentado desproporcionadamente, es inmenso.
Realmente hoy, no solamente el clero, sino mucha gente está descubriendo con gran fuerza el Internet porque es la pequeña ventanita a través de la cual medio entramos en contacto con lo que está pasando allá afuera en nuestro encierro. Para tratar de entender mejor todavía más que la fe es método de conocimiento, pues hay que entender que la fe entonces es una certeza de una presencia. Pero esta certeza se acoge, se acepta a través de la razón. Es nuestra cabeza, nuestra mente, la que asiente delante de la revelación de la persona viva de Jesús en nuestras vidas. Y esta es la definición del Concilio de Trento de fe, asentimiento racional del dato revelado, movido por la gracia. Es una definición súper tradicional, súper clásica, pero que nos debe de permitir entender que gracias al encuentro con Jesucristo, el significado más profundo de toda realidad humana se devela. En otras palabras, el significado profundo del poder, del dinero, de la libertad. Alguien aquí me puso una pantallita, no sé qué sea, no tengo control sobre de ella. Entonces, si me ayuda la persona de la mesa de control a quitar esta pantallita, que creo que a lo mejor ustedes también están viendo, se lo agradeceré. Bueno, les decía, eh, el significado más profundo de las cosas que constituyen la realidad, la verdad, la libertad, el amor, el dolor, el poder, el dinero, no se encuentra con la ciencia política o con la economía. A veces nos deslumbramos con las palabras solemnes de los economistas, de los sociólogos, de los politólogos, de las autoridades, no se diga. Y tenemos que entender algo, que Jesús y el Evangelio nos regalan algo más que ni todas las ciencias del mundo nos pueden dar, que es el verdadero sentido del amor, del poseer, del hacer y del poder, del sufrir y del gozar. Y eso no es una frase motivacional, sino es una certeza de fe, porque en el Evangelio podemos ir encontrando todos estos significados explicados de una manera extraordinaria y son justamente los significados que estamos llamados a anunciar, aún en los momentos en que los lenguajes técnicos de repente nos pueden desconcertar o las confusiones que nos provee el Internet nos pueden ofrecer. En otras palabras, no hay nada como desde la fe mirar la realidad para advertir, aún en la realidad más compleja y dolorosa, su positividad. Toda realidad humana tiene una dimensión positiva. Aún una calamidad como la pandemia, aún mi propia enfermedad tal vez, que se transforma en una gran oportunidad para descubrir, oh Cristo, cuánto te necesito, cuánto te necesito. Y entonces, con esta premisa es como vamos a revisar algunos datos y algunas cosas. Yo sé que esta premisa a lo mejor debería venir al final de una larga explicación sobre la naturaleza de la fe o sobre la fe y la razón o cosas por el estilo, pero la he puesto así como de bote pronto, como de golpe, porque es la luz que tenemos que tener presente a la hora de mirar datos más concretos que a continuación vamos a ver. A ver, no logro cambiar mi pantalla, no sé por qué. Ahí está. Eh, eh, no sé quién sea HAP, Mesa Nacional, no sé si ustedes ven esta ventana en sus pantallas, pero si está por ahí esta persona que dice HAP, Mesa Nacional, y pudiera apagar su cuadrito, se lo agradecería. Bueno, la primera cosa que hay que descubrir del contexto en el que estamos instalados es que la pandemia es uno de estos fenómenos históricos que ya han pasado algunas veces en la historia de la humanidad y de la Iglesia, que desconciertan enormemente. Pero tiene una primera peculiaridad la pandemia que hoy estamos viviendo, que nunca había habido una epidemia, nunca en la historia, de alcance global, o sea, total, planetario. Ha habido grandes epidemias en el mundo antiguo, medieval y moderno. A principios del siglo XX en España, en Inglaterra y en otros países hubieron epidemias importantes de enfermedades graves, donde morían cientos de miles de personas. Pero hoy estamos por primera vez en la historia de este planeta
delante de una pandemia total. Prácticamente no hay rincón del mundo que se encuentre de verdad aislado. Además, el virus tiene una cierta capacidad de contagio importante. Las mutaciones nuevas, que ya van como 4 o 5 nuevas mutaciones, la brasileña, 2 norteamericanas, la inglesa, la sudafricana, la australiana, las mutaciones tienen una capacidad de contagio mayor que el virus ordinario. Entonces, realmente estamos en una situación muy complicada. Eh, esta situación tan grande, tan grave a nivel planetario, sin embargo, tiene un carácter heurístico. Esta es una palabra técnica media pedante que lo que significa es que esta experiencia de la pandemia es una gran oportunidad para aprender de nuestros errores. Heurística es ese tipo de conocimiento que uno obtiene cuando uno corrige los errores. Primero los acepta y luego los corrige. La pandemia es esto, es un fenómeno que nos educa en errores a veces largamente desatendidos, en problemas poco visibilizados, pues que ahora, por la pandemia, se amplifican. La pandemia es como un lente, como un microscopio que nos permite ver cosas que siempre habían estado ahí, delante de nosotros, pero que de repente irrumpen y ahora no debajo del agua, sino sobre el agua. Y entonces se hacen más fuertes que nunca. La pandemia tiene un factor amplificador, en otras palabras, de la realidad y además está generando algunos fenómenos nuevos. También hay que reconocerlo. Sí hay cierta novedad en el escenario de la pandemia. No solamente hay amplificación de viejos vicios, sino también hay cierta novedad por el encierro, por el temor, por el desgaste espiritual y psicológico en el que algunos podemos estar. Claro que ahí es un fenómeno nuevo. Hasta el más pintado, hasta el más autogobernado, hasta el más íntegro, hoy siente el vértigo, ¿no? De tener, por ejemplo, la posibilidad de la muerte al alcance de la mano, porque por un pequeño descuido podemos resultar contagiados. O el vértigo de la soledad, ¿no? De vivir una soledad no planeada que de repente llegó y parece no tener todavía fecha de término. O el fenómeno, como vamos a ver a continuación, de la desinformación que está afectando además pastoralmente a sectores muy amplios en la iglesia mexicana y latinoamericana. El primer impacto muy evidente de la pandemia en la iglesia y en la sociedad es el impacto sanitario. Aquí les comparto los datos del día de ayer, del día de ayer. El día de ayer fue muy bueno, porque esta plática no hubiera sido igual sin los datos del día de ayer. A lo mejor ustedes ya los vieron en los periódicos del día de hoy o desde ayer en las noticias de última hora, pero es bien importante entenderlos. La Secretaría de Salud, a través del subsecretario López Gatell, nos ha estado informando cotidianamente del número de muertes, del número de contagios. Nos ha ido variando un poquito la presentación gráfica de estos datos, pero más o menos día con día nos vamos enterando de cuántos muertos hay. El día de ayer, por ejemplo, hubo 1.600 muertos en 24 horas. Más o menos ese es el nivel de muertos que tenemos, entre 1.000 y 1.600 todos los días en este país. Yo no sé qué figura usar para aproximarnos a esta realidad, pero imagínense 1.600 cadáveres puestos en el patio ahí de alguna parroquia, ¿no? Pues o sea, esa cantidad enorme de cuerpos es la de mexicanos que hace unos meses estaban perfectamente conviviendo con sus familias, en sus trabajos, y sin embargo hoy se encuentran muertos, ahora sí que sin haberse preparado, sin haberlo planeado, porque el virus llega y en unos cuantos días deteriora y asesina. Pues esto es muy grave, hablar de 153,000 muertes acumuladas en lo que va de la pandemia. Pero, no es lo más grave. Porque el propio doctor López Gatell, desde inicios de la pandemia, comenzó a decir que había que multiplicar este factor por 3, porque muchas personas mueren y no se les registra.
porque muchas personas mueren y no se les diagnostica como asociadas al COVID, porque muchas personas mueren y, y los datos oficiales no registran esa realidad tal y como realmente de manera empírica está sucediendo. En otras palabras, el número oficial es menor que el número real. Y él nos dijo que había que multiplicar por 3. Ayer el INEGI, ustedes saben, está arrojando los datos del censo 2020. Y además está arrojando algunos datos complementarios importantes. El día de ayer INEGI contabiliza las actas de defunción y los registros de por qué mueren las personas. E INEGI nos informa, no es un analista crítico de Andrés Manuel, no es un periodista que ya trae a la 4T entre ceja y ceja, sino es la propia instancia oficial del INEGI que nos dice que existen 45% más casos de muertes que lo reportado oficialmente por la Secretaría de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente estamos en el mayor desastre humanitario que ha tenido nuestro país, muy posiblemente en su historia. En nuestro país ha habido desastres muy grandes. Por ejemplo, entre 1521 y 1531, las enfermedades asolaron no solo el Valle de México, sino todo el territorio nacional, y hubo un colapso demográfico de la población indígena a niveles increíbles. Prácticamente el 85% de la población de origen de la etnia náhuatl, de los aztecas, el 85% murió en 10 años. O sea, el descenso poblacional de la población indígena fue monumental en el periodo 1521-1531. Es gravísimo eso que sucedió. ¿Por qué? Porque la gente murió no solo por la espada, sí, claro, hubo muertos por la espada en el tema de la conquista. Principalmente los muertos en estos 10 años no fueron por la espada, fue por enfermedades. Y las enfermedades asolaron nuestro país. Pues eso que fue gravísimo, pues algo así está dándose en el presente. Porque con este ritmo de muerte y de contagio, si no logramos detener la epidemia, vamos a tener realmente en 2 o 3 años un descenso, o sea, un número de muertos por enfermedad extraordinario en nuestra nación. Extraordinario. Imagínense, ahorita llevamos en menos de un año de pandemia 153,000 muertes. INEGI dice que hay que sumarle un 45% más. López Gatell ya había dicho que más bien había que multiplicarlo por 3. Y en cualquiera de estos cálculos, pues es una barbaridad de gente. Al principio de la pandemia oíamos de los muertos, pero eran un tanto anónimos. Pero seguramente en León, como en todos los lados, pues los muertos se nos han ido acercando y son nuestros amigos y son nuestros vecinos y es un sacerdote y en algunas diócesis es hasta un obispo. Entonces, realmente la cercanía de este fenómeno, de esta tragedia humanitaria, es enorme. ¿A qué se debe la tragedia? Y aquí hay que decir varias cosas. Una primera es muy importante tomarla en cuenta. El virus en sí mismo es muy peligroso. Realmente es muy peligroso porque no está claro a quién respeta y a quién no. Hay personas que se enferman levemente del COVID-19 y superan la enfermedad después de unos días de un poco de malestar. Y hay personas, aún en buen estado, aún jóvenes, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, un joven sacerdote de 35 años, atlético, gran jugador de fútbol que tuve como alumno el año pasado en Bogotá, en el CELAM, que murió teniendo una excelente condición física y siendo más bien atlético. 35 años, joven sacerdote y muere. Entonces, primera razón por la que esto está sucediendo es porque el virus no está claro a quién afecta y a quién respeta. No está claro por qué.
Y entonces, de repente, aún las gentes más saludables y hasta jovenazas pueden tener graves complicaciones y eventualmente morir. Segunda razón, porque la forma de contagio pues es extraordinariamente sencilla, ¿no? Un leve estornudo que toque nuestras mucosas, como pueden ser las de los ojos. Una persona estornuda, quedan las partículas flotando en el aire y caminamos por ahí. Y algunas de esas partículas tocan nuestros ojos y ya no quedamos infectados. Entonces, por eso es tan importante usar la mascarilla y lentes o careta, porque realmente la forma de contagio principal son las mucosas, boca, fosas nasales y ojos. Si hay que lavarnos tanto las manos es porque a veces muchos de nosotros nos llevamos las manos a la cara, a la boca, a los ojos, y por eso es que las manos pues tienen que estar limpias el mayor tiempo posible. Pues esas son cosas médicas y seguramente ustedes han escuchado ya miles de pláticas a este respecto y no abundo más. Pero también una causa por la que esto está sucediendo es porque en México se tomó la decisión de no hacer pruebas diagnósticas. En todos los países del mundo se han hecho importantes pruebas diagnósticas, no solo al que se siente mal, sino a la población en general, para irnos dando cuenta, como en una encuesta, en dónde se amplía la epidemia y en donde, al contrario, afortunadamente está retrocediendo. En México no tenemos esa medida. Las pruebas que existen son muy pocas. Somos uno de los países del mundo, tal vez el país del mundo, que menos pruebas diagnósticas hace. Y esa ha sido una decisión gubernamental, desde mi punto de vista, gravemente culpable por parte de nuestras autoridades. Si no se sabe de qué tamaño es el sapo, no se sabe de qué tamaño es la medida de contención que hay que implementar. Hoy intuimos que el contagio es enorme, pero la verdad, ni con los semaforitos estos que han inventado nuestras autoridades, realmente logramos calibrar el tamaño de la epidemia porque no se hacen pruebas, no se hacen pruebas. Este es un error grave de política pública y todas las explicaciones del doctor López Gatell sobre la metodología que él utilizó para atender el desafío de la pandemia, pues no han resistido el análisis científico internacional y hoy López-Gatell, me atrevo a decirlo, pues es una burla en la comunidad científica internacional porque las medidas que tomó diciendo que este virus se iba a comportar más o menos igual que la influenza o que algunas otras enfermedades, pues quedó desmentido inmediatamente porque este virus tiene comportamiento sui generis. No es la influenza, no es la influenza. Entonces, este método que se le llamó Centinela, que aplicó López-Gatell, ha sido demostrado científicamente en las mejores revistas internacionales que no aplica para este caso, sino que lo que aplica es hacer la mayor cantidad de pruebas de manera constante, ¿eh? Constante. Cada semana, cada mes al menos, tener un barrido en todo el país de pruebas para ver si disminuye o aumenta. Y finalmente, pues hoy, además que ya hay algunas vacunas en el mercado, pues se han cometido errores muy graves porque los países más afectados por el virus fueron los primeros en hacer contratos formales con los productores de las vacunas, sobre todo las que tienen mayor eficacia, que son dos, ¿no? Pfizer y Moderna, y aseguraron pues la provisión de vacunas. Aquí el 23 de diciembre, Marcelo Ebrard, canciller de este país, o sea, secretario de Relaciones Exteriores, anunció que se habían comprado cientos de miles de vacunas a Pfizer y que venían en un cargamento desde Bélgica. Y resultó que eso era mentira. No había contrato, no había cargamento, llegaron unas cuantas muestras. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ha habido momentos solemnes de información a la población que no corresponden a la verdad.
que son mentiras. Pfizer ha tenido que redefinir y rehacer sus fábricas de vacunas, entonces suspendió la producción de vacuna durante algunas semanas porque está ampliando su planta. Y aquí se nos informa que la ONU le pidió a México ser solidario con los países más pobres y renunciar voluntariamente a las vacunas que ya había tenido contratadas con Pfizer. Perdón, eso no fue así. Es otra mentira del gobierno de la República. La verdad es que Pfizer, no la ONU, le pidió a México ser solidario con los países pobres, sino Pfizer, por una cuestión de reingeniería de sus procesos y de su fábrica, tuvo que posponer la producción de vacunas y entonces no nos van a llegar en los tiempos acordados y convenidos. Además que los contratos que se han hecho por parte del gobierno de la República son del todo insuficientes. Somos como 120 millones de mexicanos. Y hoy por hoy, como vamos a ver adelante, pues las vacunas que tenemos al alcance de la mano son muy pocas. Caray, otra vez no responde mi pantalla, ya está. Más o menos, ¿cuántos vacunados van en el país al día de ayer? Al día de ayer van algo así como 650,000 dosis aplicadas, de las cuales 624,000 son primeras dosis y solo 31,000, perdón, pero esto es para ponerse de rodillas a llorar, solo 31,000 son segundas dosis. La vacuna se administra en 2 dosis. Entonces solamente hay 31,000 personas con la segunda dosis. O sea, realmente vacunadas en este país solamente hay 31,000 personas. Y bueno, todos juntamos las manos para pedirle a Dios de que sean 31,000 servidores, agentes sanitarios, médicos, enfermeras, camilleros, pero no, ha quedado exhibido en todos los periódicos del país, aún en los más favorables al gobierno de la República, ha quedado exhibido que lamentablemente muchas personas saltándose el orden, se han administrado la vacuna y son funcionarios públicos que no debieron haber recibido la vacuna y que en cierto sentido se la quitan a algunos agentes de salud. En estos momentos tan dramáticos, saltarse de la fila e invadir el lugar de otra persona, pues es prácticamente criminal. A lo mejor en 6 meses o en un año, pues tú y yo ya podemos acceder a la vacuna amablemente, pero hoy saltarse de la fila en momentos tan urgentes en donde es necesario que el personal médico esté vacunado, evidentemente, para poder atender a todos los enfermitos que llegan, pues es muy grave que haya distintas autoridades, sobre todo de la 4T, que se han aprovechado de las escasísimas vacunas que tenemos en México. Pues todos los países han recibido la noticia de que hay vacunas al mismo tiempo. Todos los países más o menos tuvieron la misma oportunidad de hacer contratos. Pero no todos los países han tenido la misma efectividad en la vacunación. Por ejemplo, un país chiquito como Israel pues, tiene ahorita el mayor índice de personas vacunadas en función de su población. Pero cuando uno revisa los datos de México, resulta que México es prácticamente el país con más baja tasa de vacunación a nivel mundial. Es un fracaso monumental la estrategia de vacunación porque no se está acercando las vacunas de manera fácil y accesible al grueso de la población. ¿A qué me refiero a que acceso fácil y accesible? A que el gobierno de la República decidió ser el único distribuidor de la vacuna durante varios meses. Y es muy reciente, apenas la semana pasada, que el presidente de la República aceptó que el sector privado pueda colaborar en la distribución de la vacuna y los gobernadores. Ojalá los gobernadores logren conseguir vacunas, ojalá los hospitales privados logren conseguir vacunas. No sabemos si las van a vender o si el gobierno de la República los va a obligar a ofrecerla gratuitamente, pero como sea, era ridículo pensar que solo los canales de distribución gubernamentales pudieran ser suficientes para vacunar a 120 millones de mexicanos.
hay que vacunar como se pueda, con lo que se pueda y a través de los canales que haya. Más aún, si hasta la misma iglesia puede generar un canal o canales de vacunación, habrá que colaborar con ello. Según entiendo, la presidencia de la SEM ya está considerando eso con las autoridades para que el personal adecuado por parte de los agentes de pastoral que pueda ayudar a vacunar lo haga. Pero ha sido lento, muy lento, el que el presidente de la República acepte este tipo de ideas. ¿Por qué? Porque el presidente quiso asignarle a sus equipos, llamémoslo así, de control social, el derecho a vacunar. Los llamados siervos de la nación, que son los agentes, digamos, de promoción de la política social del gobierno de la República, son los encargados de vacunar. Esto es muy grave porque no es el sistema de salud, sino son los siervos de la nación los principales encargados de hacer los grupos de vacunación que están integrados por 10 personas, dos de las cuales, solo dos, tienen capacitación suficiente para vacunar. Capacitación no es nada más inyectar, porque la vacuna necesita estar a menos 70 grados centígrados. Es decir, se requiere que esté en condiciones de temperatura muy especiales. Un error en el transporte de la vacuna puede hacer que la vacuna se eche a perder y no sirva de nada. Entonces, por eso es que se requiere personal bien capacitado. Lo lógico es que el personal de salud, del sistema de salud, fuera el que hiciera la vacunación, pero el presidente quería asociar el hecho de la vacunación a la promoción de sus programas sociales. Muchos analistas han interpretado esto como una medida electoral, lo cual es, pues, ha sido un gran error. En la iglesia esto ha tenido ya una afectación directa. Hay una instancia de información que a mí no me gusta, la verdad no me gusta. Los que la hacen no son leales con la iglesia. Se llama Centro Católico Multimedial. Pero ellos han hecho un estudio, y tal vez es el único estudio ahorita público que existe, sobre el efecto que ha tenido la pandemia entre el clero y la vida consagrada a nivel nacional. Y ellos llevan, cada 15 días van publicando sus datos, esperemos que sean correctos. Nuevamente, aunque yo tengo que ser sincero con ustedes de que estos datos proceden del Centro Católico Multimedial, en muchas de sus apreciaciones y juicios no comparto nada con ellos. Al contrario, me parecen a veces mentirosos y a veces desleales. Pero bien, esperemos que en estos datos sean correctos. Lo que nos informan es que hay 5 obispos muertos, 154 sacerdotes diocesanos y religiosos fallecidos, 9 diáconos y 5 consagradas. Yo viendo algunas diócesis, tengo la impresión, por ejemplo, en el mundo de las consagradas, que este número seguramente no es exacto, porque ha habido conventos enteros que han quedado contagiados y de repente hay muchas muertes en la vida consagrada femenina, por ejemplo. Ojalá los números sean pequeños como nos dice esta lámina. Pero estos serían los datos a mediados de enero. Este dato creo que es del 14 de enero, 15 de enero. Ahí está, por ejemplo, Monseñor Francisco Daniel Rivera, antiguo superior general de los misioneros del Espíritu Santo, pues que falleció hace unos días a causa de la pandemia. El impacto económico acompaña el impacto sanitario. El impacto económico está siendo gravísimo en el país. Uno de los estudios mejor hechos en todo lo que va de la pandemia, es el estudio que hizo BBVA Research. Es un área de investigación y análisis muy técnica y muy buena que tiene BBVA aquí en México. Y ellos estimaron que dependiendo de el modo como se deteriorara el Producto Interno Bruto, así habría un crecimiento del número de pobres en el país. Y ellos hicieron esta tablita con barritas que ustedes ven ahí en la lámina. A la hora de que llegamos a diciembre de 2020, nos enteramos que el número real que se obtuvo de crecimiento este año es de menos 9%. ¿Qué significa esto? El Producto Interno Bruto es un indicador agregado, se construye con muchos datos, En el fondo lo que quiere decir es qué capacidad tiene un país de generar riqueza. ¿Qué
capacidad hay para generar riqueza. Tú tienes de repente, es como la parábola de los talentos. Dios te da 10 talentos, pues lo importante es que con esos 10 talentos generes más que lo que se te dio. Que pongas a trabajar esos talentos y no los guardes, ¿verdad? Sino los inviertas, los arriesgues para generar más riqueza. La parábola de los talentos y el Producto Interno Bruto van de la mano. Nuestro país ha vivido un crecimiento muy pequeñito en los últimos años. Andrés Manuel López Obrador prometió que si él ganaba la presidencia de la República, el país crecería al 4% anual. Por supuesto que eso no sucedió, sino que en sus primeros meses de gobierno se empezó a registrar un crecimiento del 2, del 1.8, del 1.7, y cuando llega la pandemia, el crecimiento colapsa. Tener crecimiento cero significa que no se genera nueva riqueza en el país. Y tener crecimiento negativo significa que no solamente no se genera riqueza, sino que está disminuyendo la riqueza en el país. Está disminuyendo. Hoy tenemos una de las tasas más alarmantes de decrecimiento a nivel mundial, que es menos 9% en este país tan increíblemente rico. Tan increíblemente rico. De acuerdo a los análisis de BBVA, aproximadamente en el año 2020 aparecieron 14 millones de nuevos pobres. ¿Esto qué significa? Que gente que era de la clase media pasó a ser pobre. ¿Y qué significa ser pobre? Pues no tener los mínimos de ingreso, de alimentación, de acceso a la salud, de ingesta calórica al día. O sea, no vivir ni siquiera con los mínimos que exige la dignidad humana. Esto que es muy grave, el aumento de pobres, posiblemente 14 millones en solo un año de nuevos pobres que no estaban, por así decirlo, programados. Además está acompañado de una alta desigualdad, es decir, la concentración de la riqueza en manos de muy pocos es increíblemente alta en México. Y hay una enorme base social que no goza ni de las migajas de lo que estos sí tienen de manera altamente concentrada. La región más inequitativa del mundo es América Latina y México es uno de los países más inequitativos, más desiguales del mundo. Uno de los hombres más ricos del país puede estar tal vez a unos cuantos metros del hombre más pobre del país. Es decir, además la distancia física, geográfica, entre el más rico y el más pobre a veces es de media cuadra, de media cuadra. Entonces es escandalosísimo que de repente uno entra tal vez a la oficina de uno de estos grandes hombres y al salir a la calle uno se topa con un vendedor de chicles que a lo mejor no desayunó esa mañana. No desayunó. Esto es lo más grave. Esto es lo que desde el documento de Medellín y luego en el documento de Puebla tanto se lamentaba la iglesia latinoamericana. No, decía el documento de Medellín, no hay que dar como caridad lo que se debe de dar por razón de justicia. Y eso es lo que hoy está pasando en México, que existe una grave injusticia social por un enorme número de pobres y una enorme desigualdad, porque los mecanismos de redistribución de la riqueza son muy ineficientes. México sí tiene riqueza, nada más que está muy mal distribuida. No es que México sea un país pobre, México tiene pobres, que es distinto. México es un país muy rico con muchos pobres. Entonces, ¿dónde está esa riqueza? Concentrada. Y los mecanismos de redistribución son malísimos, malísimos. Y eso es un poco el drama en el que estamos sumidos. El clero, ¿cómo ha vivido la pandemia? Pues aquí vean ustedes, por ejemplo, uno de los datos de esta encuesta nacional que se hizo entre clero religioso y diocesano. El aumento de herramientas digitales por parte del clero en la pandemia ha sido increíble, ¿no? Increíble. 93% del clero hoy usa algún tipo de herramienta digital. La gran mayoría le parece que el manejo de la tecnología es fácil, un 39% dice que es regular y solamente un 9% dice que es difícil. ¿Esto qué quiere decir?
que muy rápidamente está viendo una transformación de la cultura digital del clero y de la vida consagrada en México. Yo me acuerdo cuando hace 20 años, ¿no? Invitábamos a los sacerdotes, a los señores obispos a usar mail, a usar el internet. Todos nos decían, no, esas son cosas de ricos, esas son cosas para expertos, son difíciles. Monseñor Talavera, ¿no? En paz descanse, obispo de Coatzacoalcos, siempre le gustó usar tecnología y él era el que más animaba a los hermanos obispos a que se entusiasmaran con el uso de computadoras, de sus primitivos celulares y lo que sea. Pues esas resistencias antitecnológicas, gracias a Dios, la pandemia las ha batido y hoy ya la gran mayoría de los miembros del clero tienen acceso a distintas herramientas tecnológicas que les permiten tener información y comunicación vía Internet. Y eso, pues, sin lugar a dudas es bueno. En fin, ya me voy a saltar algunas láminas que aquí les tenía. En esta misma encuesta, por ejemplo, también se pregunta, bueno, ¿cuáles son las actividades pastorales en la pandemia a nivel nacional a las que más se dedica hoy el sacerdote, el consagrado? Primero que nada, dicen, hay más tiempo para orar. Pues eso es muy bueno, ¿no? Significa de que la pandemia sí ha traído un cierto sosiego y que el clero confiesa que está rezando más. Segundo, atender virtualmente a fieles o a comunidad, pues quiere decir que cada quien se ha ingeniado para atención a través del Internet. Preparar mejor homilías. Cuarto lugar, visitar enfermos. Y quinto lugar, atender a los pobres, atender a los pobres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está habiendo una mutación del perfil de actividad pastoral en la iglesia en México de manera importante. Ustedes pueden ver ahí también otras actividades que también se evalúan y no, perdón, no puedo ver la pantalla. Nuevamente no sé si alguien me puede ayudar a quitar ese cuadrito de la pantalla porque no puedo ver lo que dice ahí la tablita, pero son actividades también en las que se dedica el clero y la vida consagrada. Híjole, perdón, fuentes de ingreso. Déjenme ver si haciendo más chiquito esto. Fuentes de ingreso del clero. A nivel nacional, en primer lugar, donativos económicos. En segundo lugar, apoyo familiar. En tercer lugar, donativos en especie. En cuarto lugar, ahorros personales. Y en quinto lugar, apoyo de la economía diocesana. ¿Eso qué quiere decir? Que el presbítero estándar vive del donativo que consigue en lo individual y solo en quinto lugar descansa en los apoyos de la economía diocesana. Y el impacto sanitario es fuerte, el impacto económico es fuerte, aún en el clero, pues todos lo hemos visto, el clero está sufriendo muchísimo por falta de ingresos económicos, aún arquidiócesis muy grandes. Yo no conozco la de León, pero la de la Ciudad de México está en bancarrota, cosa increíble porque pues, es difícil hablar de bancarrota en una arquidiócesis del tamaño de la Arquidiócesis de México, ¿no? Teniendo fuentes de ingreso tan monumentales como la Basílica de Guadalupe. Pero como ustedes saben, pues la epidemia ha pegado parejo y hasta la Basílica de Guadalupe ha tenido que estar cerrada, ha mermado muchísimo sus ingresos. Realmente la situación, creo, es muy delicada en materia de economía en casi todas las diócesis del país y merece que sea considerada de manera, creo yo, seria, rigurosa, profesional. Yo me atrevo a decir que sí hace falta que de una manera decidida, valiente, se nos haga responsables a todos los fieles del destino económico de nuestros pastores. Lo hacemos de manera generosa, individual, pues cuando vemos al padrecito, pues a lo mejor le invitamos una torta. Ya comió un día o 2 días, en fin, pero necesitamos algo más que eso. Y por eso, pues tal vez aquí es muy claro, ¿no? El desafío que tenemos
de que es preciso, de manera creativa, profesional y seria, invitar a que todos los fieles nos hagamos responsables. En México tenemos muy metida la cultura de la limosna y tenemos muy poca cultura del diezmo. La limosna, pues es esa ayudita así que damos, ¿no? De vez en cuando. Diezmo es de veras entender que nuestros pastores son nuestra responsabilidad y que no se vale que a lo mejor nuestro párroco o el vicario vivan en una situación indigna por falta de solidaridad de la comunidad. Entonces sí tenemos que implementar a lo mejor campañas inteligentes, alegres, bonitas, de corresponsabilidad. No de limosnitas, sino de corresponsabilidad. Porque sería penosísimo que de repente algún sacerdote sufriera realmente carencias importantes, económicas o afectivas o psicológicas, por falta de nuestra solidaridad como fieles. El desafío cultural, el impacto cultural que está teniendo la pandemia en la iglesia es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Justo el hecho de que haya una inmensa cercanía y familiaridad con el Internet hoy ha hecho que muchos agentes de pastoral reciban una especie de dosis concentrada de desinformación en materia de fe, en materia de vacunas, en materia de interpretación de fenómenos históricos globales, en materia de sana radicalidad evangélica, en materia de adhesión a la Iglesia y al Santo Padre, en materia de creatividad. Vamos a ir comentando algunas de estas cosas ya para ir cerrando. Primero, en materia de fe, ha habido una explosión, una verdadera epidemia de sitios de Internet de desinformación católica. Vean ustedes, por ejemplo, la cantidad de videntes, apariciones marianas y mensajes apocalípticos sin discernimiento episcopal que han aparecido en WhatsApp, en Facebook, en Twitter. Es monumental. Hoy cualquier persona dice que le está hablando la Virgen y es muy importante la dosis de mensajes, por ejemplo, marianos, que afirman que el Papa es el anticristo. Esto es gravísimo y sí tenemos que estar atentos a este fenómeno. Este fenómeno es altamente fideísta, altamente desinformativo, mina algunos aspectos esenciales de la fe. Y aunque yo sé que ustedes pues, han tenido estudios filosóficos y teológicos y que muy posiblemente no son víctimas de esta desinformación, sí muchos fieles católicos que tienen una fe más fideísta y sentimental, más fideísta y meramente ritual, que una fe madura y acompañada, muchos católicos están cayendo en la tentación de creer que la verdadera iglesia no es la del Papa y la de los obispos, sino que la verdadera iglesia es la de la vidente o la del mensaje apocalíptico. Y esto es muy grave, muy desinformativo y hay que combatirlo activamente. Sí hay que detectar el problema. No hay que llegar tarde a este problema. Este problema puede tener muchos nombres. Ya ha habido épocas en el pasado de la historia de la iglesia en que se ha presentado. Piensen ustedes cómo a finales del siglo X, y a finales del siglo XI otra vez, se presentaron fuertes movimientos milenaristas que al margen del magisterio de la iglesia afirmaban el fin del mundo, apariciones y mensajes de todo tipo de santos y de vírgenes, y trataban de convencer con miedo, con división, que había que convertirse. Perdón, cuando el factor de conversión es el miedo, la división y el sembrar suspicacias en contra del Papa y de los obispos, ahí hay algo muy podrido. Su servidor ha escrito algunos artículos en distintas revistas tratando de mostrar que esto que está sucediendo
Es de hecho de influencia pagana, aunque a veces se reviste de una pseudo-ortodoxia. Grupos así como hiperconservadores, hipertradicionalistas, hoy simpatizan con ataques frontales al Papa y se están convirtiendo en un nuevo protestantismo. Todas las aventuras, todas sin excepción, las aventuras que se han tratado de emprender rompiendo la comunión con el Papa y con los obispos han terminado muy mal en la historia de la Iglesia, muy mal. Y esta nueva pseudo-ortodoxia que está apareciendo, este pseudo-tradicionalismo, este pseudo-conservadurismo, amparado a veces hasta por supuestas apariciones marianas, está haciendo mucho daño a gente buena, a gente sencilla, a muchos de nuestros agentes de pastoral, que son gente sencilla, buena y fiel, pero que por internet han empezado a consumir altas dosis de YouTube de pésima calidad, de pésima calidad, hecho por merolicos, no por científicos, hecho por merolicos, no por pastores, hecho por merolicos y no por personas que amen verdaderamente el catecismo de la Iglesia Católica. Y aquí me podría extender mucho, simplemente recuerdo que la asistencia del Espíritu Santo al Santo Padre no es intermitente. Algunos creen que solamente el Espíritu Santo asiste al Santo Padre en momentos de afirmación de magisterio extraordinario, de proclamación solemne, de dogma de fe o algo así. Y no es cierto. La asistencia del Espíritu Santo al Santo Padre y a los obispos en comunión con Él es permanente. Esto no está queriendo decir que entonces todas las afirmaciones que se hacen en la enseñanza del Santo Padre o de los obispos tengan el mismo valor. Todos hemos aprendido que hay distintos niveles de afirmación, pero aún en las opiniones más opinables que pueda tener el Santo Padre, y que por supuesto, no son infalibles, sin embargo, merece ser atendido y eventualmente obedecido. Esto es bien importante entenderlo. No solamente le debemos obediencia al Santo Padre en declaraciones ex cátedra, que por cierto, en la historia de la Iglesia son muy poquitas. Le debemos obediencia al Santo Padre de corazón y de mente, en todo momento, mientras no enseñe algo que vaya en contra de la ley natural. Pero el Papa cuida celosamente el depósito de la fe, el Espíritu Santo le ayuda a hacer ese cuidado y es bien importante que cuando detectemos que alguien siembra suspicacias en contra del Papa, le recordemos que donde está Pedro, allí está la iglesia. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Esto se está extendiendo peligrosamente no solo a cuestiones de fe, sino vean cómo casi las mismas fuentes de desinformación en materia de fe son las mismas fuentes de desinformación en materia de vacunas. La iglesia de manera constante, y por poner ahorita mencionar lo más próximo, desde Juan Pablo II, ha enseñado que es importante aplicarse las vacunas y que aunque algunas de ellas, por cierto, casi todas las vacunas de todas las enfermedades, utilizan en sus pruebas clínicas, en las pruebas, no en la fabricación de las vacunas, algunas de ellas utilizan en las pruebas clínicas líneas celulares procedentes de fetos abortados. No son células de abortos, no son pedazos de niño abortado, son cultivos celulares procedentes de abortos generados en los años 70 y se usan para hacer pruebas, no para producir la vacuna, sino para verificar su eficacia. Algunas vacunas, algunas usan eso. Dice la Iglesia que aún en estos casos, si no hay de otra vacuna a la mano,
por supuesto que es moral vacunarse con esas vacunas. Esta no es una enseñanza nueva y media loca del Papa Francisco, sino esta es una enseñanza constante de la Iglesia. Monseñor Elio Esgrecha le propuso al Papa Juan Pablo un documento sobre este tema desde hace muchísimos años. Todavía era el pontificado de Juan Pablo II. Luego, Benedicto aprobó un segundo documento a este respecto y recientemente, en diciembre, la Congregación para la Doctrina de la Fe volvió a ratificar esta doctrina, apenas hace unos cuantos días, y nos invita a que cuidemos celosamente a nuestro prójimo, vacunándonos y ayudándole a vacunarse al prójimo. Por supuesto que las vacunas no son obligatorias. El documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe lo explica, que el que decida no vacunarse por alguna razón extraña, tiene, eso sí, está totalmente obligado a usar medidas profilácticas que eviten su contagio y el contagio de alguien más. Perdón, pero esto solamente lo puede hacer tal vez una élite económica altísima, que es el aislamiento total y que te lleven todo a tu casa sin que tú tengas ningún tipo de necesidad de salir hacia afuera y que eso dure durante años. Por supuesto que es válido, pero perdónenme, en América Latina es prácticamente exclusivo para unas élites económicas altísimas que no se vacunen y que decidan vivir en una burbuja de plástico. Para el común de los mortales, como tú y como yo, es muy importante entender que nos debemos de vacunar. Las vacunas no son perfectas. La mejor tiene 95% de efectividad y en algunos casos, al aplicarse la vacuna, en vez de que la persona quede vacunada, se enferma. O sea, hay pocos casos, pero hay algunos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos vacunas todavía imperfectas y aún así hay obligación moral de cuidar nuestra salud y cuidar la de nuestro prójimo para evitar que la pandemia se siga extendiendo. La vida de mucha gente está en juego y sí depende de mi propia actitud respecto de las vacunas el que podamos proteger a las personas, en especial a los más pobres, que siempre son las víctimas, lamentablemente, más frágiles de muchas de nuestras omisiones burguesas. Entonces la Iglesia está enseñando y el Papa Francisco por eso decidió él y Benedicto XVI vacunarse en primera instancia, para que a nadie en la Iglesia le quepa la duda de que es lo más responsable y sano, aún tomando en cuenta la imperfección de las vacunas. Asimismo, a nivel cultural, han llegado muchas invitaciones para que los católicos en esta época de pandemia nos volvamos extremistas. Lo acabamos de ver en Estados Unidos. Es gravísimo lo que sucedió ahí. Gravísimo. Un obispo cismático como Monseñor Viganó ha declarado que la verdadera iglesia está siendo infiltrada por el anticristo y que esa infiltración está comandada por Jorge Bergoglio. Y eso lo ha gritado en Estados Unidos y ese mismo hombre ha convocado a apoyar a Donald Trump, confundiendo la fe con un proyecto político y ha animado a las huestes a la toma del Capitolio, por amor de Dios. Y la violencia que hubo en la toma del Capitolio fue monumental. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos viendo fenómenos en donde la fe, lo más delicado de la conciencia de las personas, se instrumentaliza políticamente para agendas muy precisas. Muy precisas. Y se dicen cosas altamente mentirosas, como por ejemplo afirmar que Donald Trump era el candidato pro vida. ¿Por qué me atrevo a decir que esto era altamente mentiroso? Porque no solamente Donald Trump promovió activamente la pena de muerte, cosa que la Iglesia prohíbe totalmente en el catecismo de la Iglesia Católica, totalmente, sino que el propio Donald Trump todavía a finales del año 2019 declaraba que él
era favorable al aborto en 3 causales y que no iba a dejar de promover el aborto cuando hubiera malformación del feto, cuando hubiera violación y en una tercera causal. Es decir, es falso que fuera un provida. Por supuesto que su contrincante es muy favorable al aborto, pero él mismo también lo era. Entonces, esta especie de caricatura que algunos crearon de estar a favor de la vida o en contra de la vida fue altamente manipulador y ha permeado en América Latina. Hoy en México hay mucha gente que cree que de la se deriva un solo tipo de propuesta política y que es la más extrema y radical hacia la derecha. Eso no está bien, no es conforme al Evangelio, no es conforme a la doctrina constante de los padres de la Iglesia, no es conforme al magisterio de la Iglesia y no es conforme a lo que nos ha enseñado recientemente el Papa Francisco. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manipulación política de la fe por la izquierda o por la derecha. No se vale usar a la Virgen, a Cristo Rey o a cualquier otra devoción particular para justificar propuestas políticas particulares. No se vale, no se vale. Eso no significa que los católicos debamos de ocultar nuestra fe al momento de hacer política, los laicos. No, no, no. Por supuesto que debemos de ser siempre claros y decirnos católicos y confesar la fe. Pero, pero, no se vale afirmar que de la fe hay un solo camino político. Eso el Papa Paulo VI lo enseñó con gran fuerza y luego eso fue refrendado por Juan Pablo II, por Benedicto XVI y ahora por el Papa Francisco. Y finalmente simplemente ya comento de que el Papa nos está tratando de corregir en todas estas cosas. El Papa lamenta profundamente estos altísimos grados de desinformación que están distorsionando a veces con tanta fuerza a la comunidad eclesial. Y por eso es que en Fratelli Tutti, en el documento sobre San José, en un libro extraordinario que acaba de ser publicado que se llama Soñemos Juntos, nos invita por activa y por pasiva a vivir una valentía creativa. Me concentro en el modo como el Papa lo explica, por ejemplo, en el documento sobre San José. Alguien podría decir, pues un documento sobre San José, ¿qué tiene que ver con lo social, con estos desafíos culturales? Pues justamente en ese documento, el Papa, a la hora de explicar bien a fondo quién es San José, nos descubre algo extraordinario, muy elemental y al mismo tiempo muy profundo. Que San José, pudiendo haber caído en el desconcierto y en la desesperanza, totalmente explicable, porque su prometida resulta embarazada, porque no entiende lo que debe de hacer, no entiende lo que debe de hacer, etcétera. Sin embargo, con libertad, San José tiene su propio fiat. El fiat de San José es el fiat de un hombre de fe, que custodia el don que Dios le ha regalado, aunque no logra entenderlo del todo. Custodia el don del niño Jesús, custodia a María, y ese custodiar se vuelve valentía creativa. Se moviliza. Un signo de que la fe es madura es que la fe se mueve. La fe hace que se mueva, que haya movimiento, que la iglesia se vuelva como un gran movimiento. Las cosas se mueven y se vuelven y aparecen nuevas respuestas creativas para custodiar el don. Y así San José huye a Egipto. Huir a Egipto no era nada fácil hace 2000 años en esas condiciones de pobreza y de persecución en las que vivió la Sagrada Familia el desafío de la llegada del niño Jesús. Hoy, de manera análoga, el Papa nos invita a que, mirando con atención la figura de San José, también nos llenemos de valentía creativa. No se vale confiarnos aquí. Nuestras fórmulas y métodos de siempre son suficientes para responder al desafío de la pandemia y del mundo después de la pandemia. No es suficiente. Necesitamos una nueva actividad de la fe, una nueva creatividad, una nueva imaginación de la fe, como decía Juan Pablo II. Tenemos que inventar cosas nuevas para atender a las nuevas generaciones, a los jóvenes,
tan llenos de expectativas, a veces de preguntas, de dudas, para atender también a las generaciones mayores, pero con nuevos métodos, con nuevos lenguajes, porque todos estamos cambiando con este fenómeno tan grave de la pandemia. Hay una mutación cultural fortísima que está sucediendo, con aspectos muy buenos. Hay gestos solidarios, pastoralmente creativos, muy bonitos en todas las diócesis. Y al mismo tiempo también hay feos vicios que están apareciendo con motivo del encierro y de la pandemia. En este contexto hay que mirar a San José. Él ha sido siempre propuesto como modelo, por ejemplo, de pureza, pero también hoy el Papa Francisco nos lo propone como modelo de valiente creatividad, de valiente creatividad. Porque a pesar de que tenemos poquitos datos sobre su vida, supo ser, me cae que muy creativo, muy movilizado, no se cruzó de brazos, fácilmente por la circunstancia en la que él vivía, podía haber dicho, pues yo estoy como paralizado, no sé qué hacer porque no se puede hacer nada. Y sin embargo, sí hizo. Tomó a su mujer y a su hijo y se los llevó lejos durante años. ¿Para qué? Para cuidar el don de la fe. De una manera igual, nosotros tenemos que aprender a movilizarnos en esta situación con nuevos proyectos, con nuevas iniciativas. Más vale equivocarnos en nombre de la creatividad que mantenernos en la zona de confort, no equivocarnos y colapsar la dimensión misionera de la iglesia. En este año vamos a tener muchas oportunidades para vivir esta creatividad, ya con eso termino. Primero tenemos el PGP, el Proyecto Global Pastoral, que es una línea inspiradora para preparar activamente la celebración del 5º centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En el año 2031 vamos a celebrar el acontecimiento guadalupano. Lo importante es llegar a ese año con frutos de evangelización inculturada, con una nueva creatividad de la fe, diciéndole a la Virgen en el año 2031, mira cómo sí entendimos el Nican Mopogua, mira cómo sí entendimos el abrazo que le regalaste a Juan Diego. Segunda cosa, este mismo año, en noviembre, vamos a ser convocados a la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Por primera vez, los obispos han renunciado a hacer una conferencia general del episcopado y se han animado a que todos, laicos, consagrados, sacerdotes, obispos, juntos como hermanos, nos reunamos en una gran asamblea para que todas las voces escuchen, para que todos los carismas emerjan y para que renovemos el perfil de nuestra iglesia a nivel pastoral y misionero de una manera sinodal. Sinodal significa que ya basta del clericalismo y que ya es el momento para que de veras todos como hermanos caminemos juntos con corresponsabilidad por el bien de nuestra iglesia. Y finalmente, pues miremos continuamente a María de Guadalupe y al Papa Francisco. Ellos, más allá de PGPs y de asambleas, con su presencia constante nos muestran que no se vale quedarnos como estáticos, sino que es necesario acoger todas las inquietudes, todas las preguntas, sobre todo de las nuevas generaciones, para que nada de esa realidad humana quede al margen de la redención. Solo lo asumido es redimido. Y por eso más nos vale entender bien este cambio cultural que estamos viviendo, sobre todo platicando mucho con jóvenes, porque ellos nos evangelizan a través de sus dudas y de sus preocupaciones, vaya, hasta a través de sus tentaciones. Nos anuncian que hay algo nuevo que está emergiendo y que es necesario que nosotros aprendamos a acoger y a orientar hacia Cristo para que este nuevo fenómeno, no esté al margen de nuestra acción evangelizadora. Les agradezco mucho su paciencia y me pongo a sus órdenes en Facebook, en Twitter y por correo electrónico siempre.